Bendecimos al Señor en esta mañana. Le bendecimos a usted que nos está viendo por la red. Esperamos que el mensaje de esta mañana impacte su vida, donde quiera que usted esté, solo o con su familia. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios cambia vida, restaura vida, salva vida. Y por eso, desde Lauderhill, en el sur de la Florida, queremos bendecirle por medio de esta palabra. Queremos animarlo a que busque un sitio donde congregarse. Si todavía no lo tiene, si todavía no conoce del Señor, lo animo para que busque del Señor, para que busque el único que te puede dar salvación y te puede dar vida eterna. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Aleluya. Menos mal que yo soy el que edito el video y lo que no esté bien se lo quitamos. Y piensen a veces la franqueza, ¿verdad? Pero estamos entre familia. Hoy vamos a hablar un poco de una palabra que a mí siempre me ha ministrado. Es como el Hijo de Dios, nosotros como familia de Dios, hay un punto muy importante que a veces caemos como en un letargo espiritual. Caemos en un letargo espiritual que no nos deja avanzar. Dios nos llamó con un propósito a cada uno de nosotros. Y uno de los puntos de ese propósito es que nosotros seamos como iglesia avivadas. Que seamos de buena utilidad en las manos del Señor. El Señor no nos llamó a calentar una banca. Si usted ve los hombres y mujeres de Dios que aparecen en las Escrituras, fueron hombres que se esforzaron, que se dejaron ministrar por el Señor para cumplir el propósito que Él tenía para esos hombres y a través de esos hombres. En los tiempos quizás fueron otros, pero el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Nos llamó con propósito, nos llamó para ser vasos en sus manos, pero vasos de honra, vasos útiles para su obra, para darle gloria a su nombre, para esparcir el evangelio de Jesucristo. Y por eso le puse por título a este tema de hoy día, una iglesia apercibida. Una iglesia apercibida, una iglesia avivada, una iglesia que está prevenida, una iglesia que está dispuesta. Qué bonito es cuando uno llama a un hermano para alguna cosa y aquella mano se levanta. Yo estoy dispuesto. Heme aquí para lo que sea. Porque la obra del Señor, como siempre les comento, no la va a hacer el mundo. La vamos nosotros a hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es impactar al mundo. No es lo contrario como está ocurriendo, que el mundo está impactando a muchos ministerios. No lo contrario, nosotros tenemos que impactar al mundo. Cuando el Señor partió, dejó una comisión. Dejó la comisión de que los apóstoles y todos los que habían creído en Él llevaran la palabra por diferentes regiones. Les dio un mandamiento, pero ese mandamiento no solamente involucra el hecho de esparcir la palabra de Dios, sino de que usted sea testimonio para otros, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos sal de la tierra, que nosotros somos luz. ¿Y qué significa la luz? Para que alumbre a aquellos que están perdidos. ¿Con qué? Con el evangelio de Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser de buen testimonio para los demás, porque yo no puedo llevarle un evangelio de libertad, de gozo, de paz, de salvación, si en mi vida no se está viendo ese propósito de Dios en mi vida y no se está viendo el fruto que se debe provocar en esa restauración que Dios ha hecho en mi vida. Porque los demás tienen que ver en usted algo. En Cristo veían algo. En Jesús veían algo. Sus enemigos lo querían agarrar. Pero ¿saben qué? Me gusta esa parte donde dice que este hombre habla con autoridad. En estos días que estábamos viendo capítulo 2, 3 y 4 del libro de Hechos, todo lo concerniente al Espíritu Santo de Dios,
Vemos como el apóstol Pedro ya no fue el mismo cuando llegó a su vida el Espíritu Santo. Y aquellos hombres y mujeres que recibieron al Espíritu Santo ya no fueron los mismos. La autoridad con la que hablaba aquel hombre no fue el mismo hombre que le cortó la oreja al centurión. No él fue el mismo hombre que un día le dijo al Señor, pero Señor, baja fuego del cielo y que los consuma a todos. Era un hombre más ponderado. Un hombre que se estaba dejando llevar, ¿por qué? Por el Espíritu Santo que ahora vivía en él. ¿Y nosotros no tenemos el Espíritu Santo? Claro que sí. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que hablar con denuedo, con propiedad, con autoridad. Nunca le dé temor de hablar del Evangelio de Jesucristo. Nunca le dé temor. En el episodio que vamos a comentar de la palabra de hoy, vamos a hablar un poquito del profeta Ezequiel. Hubo un tiempo que Ezequiel tuvo una visión, una extraordinaria visión como profeta de Dios. Y en esa visión, el profeta Ezequiel recibió una gran responsabilidad. Se le encominó una gran responsabilidad. ¿Y cuál era esa responsabilidad? Alertar al pueblo de Israel en el pecado en que andaba y las consecuencias de ese pecado. Dios no deja pasar las cosas. Dios te advierte las cosas. Son como las leyes. Las leyes fueron creadas para advertirnos de las cosas o las consecuencias que podemos tener si violamos esa ley. Donde no hay ley, Abraham, antes de todas las cosas que hizo, no había ley. No conocía, no había la distinción del pecado. Pero cuando vino la ley, ¿verdad? Ahí también nosotros tenemos que ver que ya nos están marcando unos parámetros en donde nosotros nos tenemos que desenvolver. Porque si la ley te dice que aquí no te puedes estacionar, ¿por qué tú te vas a estacionar? Así pasa con el pecado. Dios en su palabra nos dictamina cómo nosotros debemos andar. Somos nosotros los que erramos, pero Dios pone unos parámetros de cómo el Hijo de Dios debe andar. Y en esta visión el profeta le da a Dios unas instrucciones, pero sobre todo para que le diga al pueblo, ustedes están haciendo esto mal. Y esto va a tener unas consecuencias. Todo error se paga, tiene unas consecuencias. Para el profeta no fue nada fácil, porque el pueblo de Israel era testarudo, era desobediente. Jeremías también, Dios le había hablado un día para que le aconsejara al pueblo en el pecado que andaba. Pero ese pueblo no le hizo caso a la palabra de Dios a través de Jeremías. Ahora Ezequiel se le encomienda nuevamente esa misión, hablar del pecado en el que andaba el pueblo. Hoy la humanidad no es diferente comparándolo a los tiempos de Jeremías, de Ezequiel. Hay una gran rebeldía y hay una gran terquedad en recibir la palabra de Dios. Nosotros nos congregamos aquí los domingos o en las reuniones de los miércoles y recibimos palabra de Dios. Recibimos el consejo de Dios de qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y cuándo lo debemos hacer. Está de nuestra parte ya recibir ese consejo. Un consejo que siempre es oportuno, siempre. Y de parte nuestra, que conocemos la palabra de Dios, hablarle al mundo que se pierde para que rectifique su camino, reconozca su pecado, se arrepienta y Dios lo perdona. Como un día nosotros fuimos perdonados también. No es muy diferente la humanidad a lo de los tiempos del profeta. Hay una gran rebeldía, una gran resistencia a recibir la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios se cuestiona. Hoy la palabra de Dios, cuando usted le quiere hablar a alguien, te manda a parar.
¿Por qué? Porque el enemigo los tiene cegados espiritualmente. Pero eso no debe significar que nosotros no sigamos hablando de Cristo. Porque esa necesidad que existe hoy en el mundo, un día nosotros también la tuvimos. Y gloria a Dios por aquel que un día nos habló de la palabra del Señor. Y nos dio una oportunidad, la oportunidad de salvación. Porque antes estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza. Pero qué bueno es Dios que nos llamó, ¿verdad? Ahora nosotros tiene que haber ¿qué? No egoísmo, sino hablarle a otros. A nuestra familia. Es triste a veces saber que alguien parte y no parta con el Señor. Y nos ha tenido ahí cerca. Por eso yo los animo, mis hermanos. Siempre hablemos de las cosas del Señor. Pero que esos amigos, que esos hermanos, que esos vecinos vean en usted algo especial. Jesús era algo especial. Cuando los hombres de Dios recibieron el Espíritu Santo de Dios, hubo transformación radical en sus vidas. No fueron los mismos. No fueron los mismos. Ponía el pastor el caso de Silas, ¿verdad? Y el apóstol Pablo. Ese episodio es grandioso. Pero ¿saben por qué? Porque esos hombres supieron entender al Dios que servían. A veces nosotros, teniendo ese privilegio de servir al Dios que hizo los cielos y la tierra, no acabamos de entender que es un Dios grande, poderoso, fuerte, sin límite. Nosotros limitamos a Dios, pero Dios quiere hacernos el gran favor. Dios nos dio la libertad y Él siempre va a estar allí. ¿Para qué? Para suplir, para sanar, para restaurar. Por eso ahora orando declaramos sanidad, libertad, restauración, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Cuando hacemos un examen de las condiciones del mundo de hoy, no es difícil encontrar que existen no miles, sino millones de personas que se han rebelado contra Dios. Estábamos analizando este fin de semana en la casa con nuestro hijo los acontecimientos que están pasando en las escuelas, ¿verdad? Aquí mismo el pastor nos ha hablado de eso. Yo en las clases he hablado de eso. Porque es pertinente que el Hijo de Dios esté apercibido. Esté percibido de lo que está caminando, de la maldad que está rodando en el mundo. Y que nosotros como luz del Señor tenemos que prevalecer sobre todas las cosas. Y recordaba yo que para el año 62, 63 fue sacada la Biblia de las escuelas aquí. Y no solamente la Biblia, sacaron la oración también. Entonces, ¿qué es lo que ha venido resultante de todos esos años para acá? ¿Sabe qué, hermano? Se han hecho estudios. Y de los años 62, 63 hasta la fecha, han proliferado las matanzas en las escuelas. Es mayor el número de divorcios entre cristianos. Los niños se están rebelando contra los padres contra los hijos. Porque la base está en la palabra de Dios. Muchas veces tenemos la Biblia en nuestra casa. Yo recuerdo mis padres tenían una Biblia grandísima, con los bordes bañados en oro. Era preciosa como texto, pero siempre estaba en el Salmo 61, 91, ¿verdad? Y yo recuerdo, yo muchacho veía la Biblia ahí, pero ya nosotros la veíamos como un objeto intocable, como una reverencia. Asistíamos a la iglesia católica. Nunca me pidieron una Biblia. Nunca vi que un amigo mío, un familiar mío llevara una Biblia. Para nada. Solamente se dictaminaba lo que venía del Vaticano. Y no quiero enfilarme contra los católicos, porque ese no es el punto. Lo que quiero resaltar es que cómo se va a ministrar su vida si no es a través de la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo usted va a conocer a su Dios si no es por medio de la palabra?
Pero es más triste aún saber que muchos cristianos vienen al servicio hoy domingo y el lunes están igualitos. El martes peor, el miércoles requete peor y vienen a recargar pilas el domingo. Esos no son los cristianos que quiere Dios. La iglesia de Jesucristo tiene que estar apercibida. Decía yo en estos días en una clase, a veces creemos que circunstancias difíciles en nuestra vida nunca van a llegar. Cuidado. La matanza de estos jóvenes ha habido en otros estados, como decía el pastor en estos días, pero aquí en el barrio, nada. Pero llegó y puede seguir ocurriendo. Y puede ser que esté en tu vecindario. La maldad está creciendo. Y el Hijo de Dios se tiene que levantar como ese faro arriba, dando luz al perdido, dando el consejo oportuno. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Ezequiel fue comisionado, no para cualquier pueblo. Ezequiel fue combinado a hablarle al pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Podemos encontrar numerosos ejemplos de personas, tanto cristianas como no cristianas, que en vez de hacer la voluntad de Dios, se encuentran haciendo la voluntad de la carne, la voluntad del enemigo, más dedicado a las cosas mundanas que a las cosas de Dios. Personas que se han dejado que el enemigo entre en sus vidas, dando lugar a las obras de maldad. La palabra nos dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora yo lanzo esta pregunta. ¿Cuál es lo nuevo que hay en usted, mi hermano, mi hermana? ¿Cuál es lo nuevo? ¿Qué ha hecho Cristo en su vida? ¿Sigue haciendo aquel de mecha corta? ¿Sigue hablando mal de un hermano o de un familiar? ¿Alguien dice amén? Porque yo digo amén. Porque yo también me equivoco. Pero sé que Dios tiene un propósito en mi vida. Sé que yo he nacido de nuevo porque ha habido cambios en mi vida. Y ya lo que la maldad, eso a mí no me agrada. Y si yo antes erraba, ahora yo llego delante de la presencia de Dios, arrepintiéndome de lo que yo he hecho. Porque todavía estoy en un cuerpo de pecado y es una lucha entre lo espiritual y lo carnal. Pero tiene que superar lo espiritual a lo carnal. De estas cosas se predica poco, pero hay que predicar de eso. ¿Sabe por qué? Porque lo que está pasando en el mundo no es nada fácil. Lo que está pasando en el mundo, si usted no está percibido, también se lo puede llevar a usted por delante. Si usted no está percibido en las cosas de Dios, el mundo se lo puede llevar por delante. A lo que le llegue cualquier pruebita, se lo puede llevar por delante, mi hermano. Por eso es que tenemos que estar firmes en Cristo Jesús. Este mensaje que Dios le da a Ezequiel era pertinente porque ya se lo había dado a Jeremías y el pueblo continuaba igual. Y dice ahí la palabra que Jeremías conservó 7 días. 7 días como de luto. Porque Jeremías sentía en su interior la maldad que estaba pasando en ese pueblo. ¿Sabe que lo entristece a uno? Ver cuando un hermano en la fe anda transgrediendo las leyes de Dios. Es un dolor que está aquí muy dentro. Muy dentro. Y yo sé que el pastor lo siente también. Pero qué alegría provoca en uno cuando uno ve cómo aquel hombre, aquella mujer se está dejando usar por Dios. Hay un gozo, hay algo, una alegría en uno. Pero también hay tristeza. Y por eso el llamado de esta mañana. Y tomé estos versículos de Ezequiel
Vamos a leer Ezequiel primeramente 3 del 1 al 11. Y dice, y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarles a los israelitas. Quiero decirle lo siguiente. La palabra de Dios, cuando viene a nuestra vida, tenemos que digerirla. La palabra de Dios no la podemos leer como un simple libro más. Nosotros nos tenemos que apropiar de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que sentir el sentido espiritual por la cual Dios la escribió, usando a estos hombres para ministrar nuestra vida, para que verdaderamente pueda hacer efecto en nuestra vida. Por eso, Dios le está diciendo a Ezequiel, él le dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarle a los israelitas. ¿Cómo usted le va a hablar a otro de Dios si usted no conoce la palabra? Si usted llega a su casa ahora y cierra la Biblia y no la abre más, hasta el próximo domingo. No, señor. Todos los días. Y meditarás en ella de noche y de día. De noche y de día. El 2. Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Se lo comió completico. Este era un hombre de Dios. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Decían ellos, en estos días decía, si usted ve síntomas en su vida, que usted leyendo la palabra de Dios, siente ese cosquilleo, siente ese gozo, siente que hay esperanza, siente algo. Eso es positivo, eso es bueno. Ahora, si usted lee la palabra de Dios como un lío, como cualquier libro, cuidado, póngase las baterías, porque algo está pasando. Cuidado y tiene un adormecimiento espiritual, que haya más bien un avivamiento. En este hombre, dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Qué lindo es saciarse con la palabra de Dios. Llenarse. Mire, es como cuando uno recarga las baterías, ¿verdad? Cuando uno ha estado muy cansado y se acuesta y amanece con nuevos bríos. Cuando uno lee la palabra de Dios hay una llenura espiritual que a veces es difícil explicarlo con palabras, mi amado. Difícil de explicarlo. Te estoy dando hasta que te sacies y yo me lo comí. Fíjese qué humildad de este hombre. Y era tan dulce como la miel. Cuando usted le hablan de la palabra de Dios, y en la palabra de Dios hay esperanza. En la palabra de Dios es vida. Y nos da vida a los que la leemos con propósito. Y sigue la palabra. Otra vez me dijo, hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. Allá hay misión. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado y difícil de entender, aunque si te hubiera mandado a ellas, seguramente te escucharían. Pero el pueblo de Israel no va a escucharte porque no quiere obedecerme. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. Aquí no hay de eso. No obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Claro que sí. Uno tiene que ser terco y obstinado para hablar de la palabra de Dios. No, pero es que no me quiere escuchar, que lo uno, que lo otro. Pero ¿por qué no utilizamos otra estrategia? Mi hijo llegó a los pies de Cristo por el fútbol soccer, porque a él le fascina el fútbol soccer, pero él no quería saber nada del ministerio. Y su madre, usada por el Señor, le tocó el lado que a él le gustaba. Y lo metió en un equipo de fútbol soccer de la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No importa lo que usted use. Lo importante es que se consiga el propósito. La meta.
No obstante, te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes. ¿Por qué? Porque sean un pueblo rebelde. ¿Sabe qué? Que nosotros tenemos que ser valientes, esforzados, como el Señor le dijo a Josué. No ahí todos debiluchos, no, que yo no le voy a hablar. Hable con sus testimonios, mi hermano. Háblelo de que Cristo ha hecho en su vida. Si Dios te sanó, aquí hay una sanidad. Aquí hay una libertad. Hay propósito de Dios. La palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Aleluya. Luego me dijo, hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón. La palabra de Dios es para atesorarla en el corazón, porque no es un libro más. Mente y corazón. Pidámosle a Dios sabiduría, inteligencia. Pidamos la guianza del Espíritu Santo cuando vamos a leer la palabra del Señor. Y que el Señor nos revele. Cosas grandes le serán revelados al pueblo de Israel. Cosas grandes le reveladas al pueblo de Dios. Ahora ve dónde están exilados tus compatriotas. Porque ellos estaban en el exilio bajo el control de otra nación. Tal vez te escuchen, tal vez no. Pero tú adviérteles. Así dice el Señor omnipotente. Y es aquí el mensaje. Lo vamos a leer a partir del 16. Dice, al cabo de los 7 días, el Señor me dijo lo siguiente. Pongan atención a esta escritora, hermano. Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. O sea, como un vigilante, como un atalaya. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado. Mire lo que le va a decir al malvado. Estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuentas de su muerte. Responsabilidad, ha dicho el pastor. Tenemos una gran responsabilidad. Primero por los de la casa. Tú le hablas a tu familia del evangelio. A tus compañeros de trabajo. Quizás son rebeldes, obstinados. Usa estrategias. Usa estrategias. Gracias, Elma. Tenemos que ser más obstinados, ¿verdad? En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado. Pero tú habrás salvado tu vida. Tenemos que hablarle de ese plan de salvación. Y el resultado, tanto es bueno para quien lo escucha como quien lo habla. En cambio, por otra parte, si un justo, miren esto, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo lo hago caer y tú no se lo adviertes, él morirá, sin que se le tome en cuenta todo el bien que haya hecho. Por no haberle hecho ver su maldad, él morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuentas de su muerte. Responsabilidad. A veces andamos en el camino del Señor, pero tengamos cuidado de no apartarnos. Porque hay consecuencias y muy graves. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle del evangelio de Jesús. Pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto él peca, él seguirá viviendo.
porque hizo caso de tu advertencia, y tú habrás salvado tu vida. Todo allí es ganancia, ¿no? El profeta Ezequiel tuvo una gran responsabilidad, pero esa gran responsabilidad ha sido trasladada para nosotros también. A veces decimos somos cristianos, pero a veces nos ponemos como en categorías. Esos cristianos apacibles. ¿Saben una cosa? En mi país dicen, no eres ni chicha ni limonada. Me gustan los hombres y las mujeres de Dios que son atrevidos. Atrevidos para no tener pena. Y como le dijo al profeta, sé terco. Yo te pongo terco. Ante un terco, terco y medio. Así son las cosas de Dios, mis amados. Este mensaje es un mensaje corto, pero yo lo que quiero avivar en usted, mi amado, es que despierte del letargo. Ese mundo se está perdiendo. Cada día nosotros vemos aquí acontecimientos, nos habla el pastor, nosotros mismos lo vemos por las noticias. Y salía un cartelito en estos días que me lo traje, lo tenía en el teléfono, pero se me olvidó decirle a Jorgito que lo pusiéramos en la pantalla, de que más o menos parafraseando dice que qué distinto hubiera sido si siendo niño se le hubiera hablado de la palabra de Dios en las escuelas. Hoy en las cárceles no hubiera tanta gente como delincuente. Pero se lleva la Biblia a las cárceles y eso está bien. Pero qué triste que en el comienzo de la vida un niño no se le permita llevar la palabra de Dios. No se le permite ni la oración siquiera. Es más triste aún. Si a ese niño le hubieran sus padres y los colegios predicado el Evangelio de Jesucristo, yo estoy seguro que menos o más de la mitad de las cárceles no estuvieran ocupadas. Porque uno de los objetivos de la palabra de Dios es el de hacernos libres. Libres de esa maldad. Libres, como dice la palabra, que le prediquemos el Evangelio a los niños y cuando ellos sean grandes no se van a apartar. Quizás puede ser que acontezcan algunas cosas, pero ellos nuevamente van a retomar la senda del bien, el camino del Señor. A los padres, esta palabra. A los hijos, aunque están grandes, vamos a hablarles del Señor. No nos descansemos. Y le decía yo en estos días a los discípulos una clave extraordinaria, la oración. Estamos haciendo en este año 2018 mucho énfasis en la oración, en recobrar la oración familiar, congregacional. La oración es importante. Pero para que la oración cale en tu corazón, te han tenido que hablar de Cristo. Te han tenido que ministrar por medio de la palabra de Dios. Tenemos que orar por ese mundo que se pierde también. Porque ellos también necesitan del gozo y de la salvación de Dios. No podemos nosotros quedarnos solamente con el gozo y con el regocijo de haber venido a los pies de Cristo por su misericordia. Nosotros tenemos que hablarle a otros, a los que están necesitados. Ese joven, esos muertos, ¿usted cree que había necesidad para eso? El Evangelio de Jesucristo tiene oposición. Pero el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Nosotros tenemos que ser esforzados y valientes. Háblele a otro de Cristo. Háblele a otro de lo que el Señor está haciendo en su vida.
No venga a estas reuniones como un simple espectador para cumplir y decir, bueno, ya fui a la iglesia, ya todo está bien. No, no todo está bien, mi hermano. No todo está bien simplemente viniendo a estas reuniones o viendo los miércoles, los viernes. No, no, no todo está bien, mi hermano. Las cosas van a estar bien cuando usted la palabra de Dios, usted se apropia de esa palabra y la hace rema, la hace viva en su vida. Allí si usted puede decir las cosas van a marchar bien y van a ir de bien para mejor. Ezequiel tuvo una extraordinaria misión y una extraordinaria responsabilidad. Para nosotros es igual. Quizás fueron otros tiempos, pero los tiempos que estamos viviendo, la maldad ha crecido mucho. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene que correr más aún para hacerle frente a la obra del enemigo. No le podemos dejar coger ventaja, empezando por nuestro hogar, por los matrimonios, por el fruto del matrimonio, los hijos, por nuestros vecinos en el trabajo. E insisto, el buen testimonio que usted va a dar. Porque saben una cosa, el día que usted no dé buen testimonio y le va a hablar a alguien de Jesús, a usted lo van a desarmar en las primeras de cambio. Porque usted no está haciendo de buen testimonio para lo que está predicando. El buen testimonio viene de la práctica de lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios a mí me dice que yo no debo mentir, y yo ando a todo el mundo mintiendo, y yo ando hablando mal del vecino, ¿cómo le voy yo a hablar al vecino? ¿Cómo? Y tú me vienes a hablar a mí de eso. No, chico. Jesús hablaba con autoridad. Si usted lleva una vida de santidad apegada al Señor, usted va a hablar con autoridad. El apóstol Pedro a los asistentes, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, capítulo 4, capítulo 3, los conminó. Y ustedes crucificaron a Jesús. No pudo ser más directo. ¿Era el Pedro de antes? No, era el Pedro que estaba hablando con autoridad. Estaba hablando con un denuedo que solamente el Espíritu Santo de Dios le podía dar. Eso es lo que quiere el Señor en nosotros. Quizás no un Pedro, un Pablo, no, sino un hombre y una mujer sencilla que con su testimonio, su manera de vivir, puede levantar la voz y decir, en Cristo hay salvación. Y puede decirle a otro, Cristo es tu esperanza, Cristo es tu oportunidad, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo puede salvarte de esa manera de vivir. Un joven, no tenía 20 años el muchacho que mató a los jóvenes, pastor. Veamos los antecedentes de este joven. ¿Qué había pasado en la vida de este joven? Producto de lo que somos en la niñez, en la adolescencia, puede ser el reflejo en lo que es cuando seamos adultos. Para Cristo siempre es buen tiempo. No le da que tengamos. Para Cristo siempre es buen tiempo. Él está dispuesto. Ahora, nosotros tenemos que ser como este hombre, como Ezequiel, dispuesto. Este hombre sufría por su pueblo. Este hombre pasó días de luto por su pueblo, porque sabía en el pecado en el que andaba. Pero este hombre no se quedó allí. Este hombre le dijo sí al Señor. Y lo que leímos desde en el capítulo 3, versículo 16 al 21.
Una palabra dura, porque es una palabra dura. Pero no son palabras con pañitos calientes, porque al enemigo no se le va a vencer con pañitos calientes. Al enemigo se le vence con la palabra de Dios. Con eso es que lo vamos a confrontar, con la poderosa palabra de Dios. Esta noche, mi hermano, cuando usted vaya a su alcoba, a su cuarto, y esté solo, yo le pido que tenga una conversación con Dios. Y que usted se examine delante de la presencia del poder del Espíritu Santo. Y hable de tú a tú con el Señor. Si usted en algún momento se ha sentido como incapaz, si usted ha sentido de que no está dando el fruto que a Dios agrade, tráigadelo delante de la presencia de Dios. Déjese ministrar por el Espíritu Santo. Déjese llevar por el consejo de Dios. Profundice en la palabra del Señor. Profundice en la oración. Profundice en el intercambio con sus amados hermanos. Sea de buen testimonio. Que el amor que ha puesto Dios en su corazón, que la gracia que Dios ha puesto en su corazón, sobresalga. Déjese mal carácter, mi amado. Apártese de la maldad, porque Dios nos quiere santos. Ya de hecho por Jesús nosotros somos santos. Dije por Jesús. No pongamos resistencia. No seamos como este pueblo testarudo. Abrámosle nuestro corazón a Dios. Y de una manera sencilla y humilde, postrémonos delante de Él. ¿Sabe usted, mi hermano, que cuando usted se postra delante del Señor, hay una administración poderosa? Tú que me estás viendo por internet, esta es una bonita oportunidad si tú no conoces de Cristo. Cristo puede salvar tu alma, puede salvar a tu familia. A veces resistimos la palabra de Dios, pero es el mejor consejo para nuestra vida. Dios te quiere libre y Dios te quiere dar una oportunidad. Porque en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna. No te pierdas el gozo de andar en los caminos del Señor. Y que el Señor te ministre tu vida y ministre tu familia. Te declaramos bendecido y prosperado. Igual a todos mis hermanos, yo los declaro bendecido y prosperado. Y como dice el pastor, yo no estoy bravo. Yo los amo, y porque los amo, he traído esta palabra que a mí también me ha ministrado, porque yo también necesito del Señor. Yo también necesito de un toque especial del Espíritu Santo en mi vida, porque también tengo limitaciones, también he cometido muchos errores, pero estoy esperando en fe que Dios cumpla el propósito de Él en mi vida y nos lleve hasta la estatura del varón perfecto que es Jesús. Amén. Con un corazón sencillo y humillado. Arrebate las bendiciones de Dios. Proclame el evangelio de Jesucristo. Les bendecimos mucho, mucho. Vayan en paz. Amén. Amén.